Hola, ¿cómo están? Mucho gusto nuevamente aquí por conectarse todos los martes. Veo que ahorita para iniciar somos 9. Ahí está Mari Carmen Mateos. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Déjame, volteo aquí un poquito. Veo, vaya, pues Mari Carmen Mejía, Nayeli Tapia. Veo Ruth también. Hola, Ruth. Sol Rosauro. Hola, mucho gusto. Teresa Palomo también. Muchas gracias aquí por conectarse. Y vaya, pues nuevamente me da gusto aquí verlos. En esta ocasión voy a hacer, vaya, pues la modalidad un poquito diferente. Todos vamos a estar en mute por la cuestión de los ruidos, por lo mismo que somos varios, porque pues no pasa que de repente pues alguien tiene algún ruido de fondo para que todos podamos escuchar claramente. Y obviamente ya al final del estudio, como siempre, los últimos 10 minutos más o menos, ya lo usamos para ya pues platicar entre nosotros si tenemos alguna duda o comentario o poder compartir experiencias con lo que hemos leído. Em, bueno, aquí para los que no me conocen, yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá, aquí ya está mi familia también. Y parte de mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, pues la dedico a este estudio bíblico en parte y también a predicar la palabra individualmente con cada persona, generalmente a través de WhatsApp. Y bueno, pues como siempre me da mucho gusto aquí, pues el hecho de estar con ustedes. El estudio normalmente dura aproximadamente una hora, de los cuales los últimos 10 15 minutos los dedicamos para tener una conversación un poquito ya abierta entre todos. Normalmente yo empiezo con un tema y luego ya los demás empiezan pues a hablar de ese tema o cualquier otro tema que crean conveniente. Que muchas gracias. Y siéntanse libres también aquí de escribir en el chat si desean. Pues para iniciar, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta nueva junta semanal los martes, Señor, por este estudio bíblico. Muchas gracias por todo ese amor que nos has dado a lo largo de todas nuestras vidas, a cada uno de nosotros, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, que en ocasiones no las vemos porque a lo mejor ya estamos acostumbrados, pero todas esas cosas que de ti proveen al final de cuentas, el amor de nuestra familia, nuestros amigos, el trabajo, nuestro sustento, Señor, nuestra salud. Muchas gracias por todo. Como todos los martes, te pedimos nuevamente que puedas tocar nuestros corazones y nuestra mente para que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos aprender más sobre esas enseñanzas que tu Hijo Jesús nos dio hace más de 2000 años aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos aquí a empezar y voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, pues como el objetivo de este estudio para los que son nuevos también, el objetivo es leer el Evangelio, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Históricamente, estos son los documentos que nosotros tenemos de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Cada uno de los libros es, es ligeramente diferente porque es escrito por autores diferentes. Ahí vienen propiamente sus nombres y tienen también enfoques un poco distintos. Ya en ocasiones anteriores habíamos leído todo el libro Mateo de principio a fin. Mateo fue uno de los discípulos directos de Jesús y se enfocaba a los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. Por eso, vaya, Mateo va mucho con las escrituras antiguas del Viejo Testamento, como que hace mucho, vaya, mucha referencia. Marcos es un poco más sencillo lo que es su evangelio, es un poquito más directo y va enfocado a los gentiles, o sea, las personas que no son judías y que propiamente no conocen mucho sobre el Viejo Testamento y sobre vaya, pues la religión judía en sí. Es por eso que es un poco más sencillo, no se basa mucho en las escrituras pasadas y es simplemente va dirigido a los gentiles. El libro de Lucas es una carta específicamente a una persona que se llama Teófilo y Lucas sí es un poco más preciso con los detalles y con el contexto histórico. Por lo que sabemos, pues Lucas era un doctor, entonces él era un poquito más meticuloso en los detalles. Y por último tenemos el libro de Juan, que ese es más teológico. Juan fue un discípulo directo de Jesús y describe que se enfoca más en la divinidad y en la naturaleza de Jesús. Como sabemos, cada uno de los 4 libros son un poco diferentes, con enfoques diferentes, pero últimamente el mensaje en general es el mismo. Y lo que son los eventos más importantes también son lo mismo. Como sabemos históricamente, el primer evangelio que nosotros las personas reconocemos como el primero históricamente escrito es este libro de Marcos. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro, que Pedro fue discípulo de Jesús.
Tenemos entendido que se escribió más o menos como en el año 70 aproximadamente, o sea, en el año 70 después de Cristo. Y luego viene para los evangelios de Mateo y Lucas, que se entiende que más o menos se escribieron un poquito después, como en el año 80 o en la década de los 80. Y por último está el evangelio de Juan, que se escribió en los 90. Por eso, de repente hay ciertas cuestiones que dicen, no, es que estos libros se escribieron cientos de años después de que nació Jesús y vaya, no fueron los discípulos, cuestiones. Eso es totalmente erróneo. Hay evidencia muy contundente y clara que se escribieron durante los primeros 100 años desde que nació Cristo a la fecha. Entonces, pues básicamente son libros que se escribieron más o menos entre 40 60 años después de que, vaya, pues después de la resurrección de Cristo, cuando todos los discípulos oculares lo, vaya, estaban todavía vivos, a lo mejor ya estaban grandes, pero estaban todavía vivos e intentaron registrar lo que ellos pues presenciaron. Entonces, pues vamos a continuar aquí con el libro de Marcos, capítulo 6 versículo 30. Ya habíamos leído que Jesús había hecho varios, vaya, pues varios milagros en sí, milagros fuertes como la resurrección de una niña también, y estamos viendo cómo su ministerio va avanzando y vamos viendo también cómo los fariseos, que eran las personas religiosas de aquel entonces, vamos a decirlo así como los pastores o padres sacerdotes, pero judíos de aquel entonces, estaban siempre en contra de Jesús porque él iba en contra de la típica tradición judía de hace 2000 años. Pero vamos a comenzar aquí. Jesús alimenta a 5000 personas. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Como recordemos, Jesús les dijo, vayan en parejas de dos en dos, porque al final eran dos, entonces pues yo imagino que iban en grupos, o sea, en 6 grupos de dos, iban a las diferentes ciudades cercanas sin nada ellos, sin cambio de ropa o comida o cosas así, simplemente a predicar la palabra y pues se la jugaban, vamos a decirlo así, predicando la palabra y quedándose en las casas ahí de las personas que lo aceptaban. Como sabemos, habían lugares donde sí los aceptaban y recibían el mensaje y vaya, lugares en los que no. Y Jesús le decía, en donde no te reciban o en donde no lo reciban, simplemente sacúdense el polvo de los pies y váyanse, que es más o menos algo similar a lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Cuando nosotros compartimos nuestra palabra a nuestra familia, a nuestros amigos o a las personas en general, van a haber personas que te van a aceptar, van a haber personas que te van a rechazar, pero si te llegan a rechazar, no lo tomes de manera personal, simplemente sacúdete de la tierra a los pies y tú dale para adelante. Ya es cuestión de obra del Espíritu Santo, en otras palabras de Dios, que obra en la vida de esa persona para ver si esa persona puede llegar a abrir su corazón. Ujú. Entonces, bueno, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Imagino que tenían mucha fama, muchas personas estaban hablando con ellos, entonces se ocupaban un poquito de privacidad. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieron estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Sí, entonces yo imagino que los iban así siguiendo por el agua, pero obviamente ellos a pie, o sea, en tierra, y vaya, pues simplemente los iban siguiendo y una vez que ya llegaba vaya, pues la barca hacia tierra, pues ya estaban ahí esperándolo las personas. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Sí. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Últimamente, yo sé que nosotros siempre vemos a los líderes de las iglesias así, ay, los pastores, todos conocedores, solamente ellos pueden compartir la palabra y solamente ellos tienen la capacidad a lo mejor mental o de conocimiento para poder compartir la palabra, pero yo les digo, mira, con que ustedes lean los evangelios y entiendan el mensaje, ya pueden ustedes empezar también a ser pastores y empezar a pastorear ovejas. O pastores, más que todo, nosotros hoy en día los vemos como líderes encargados de una iglesia. A lo mejor podemos decir, nosotros ya podemos ser predicadores, o sea, ya podemos predicar la palabra. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despida a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Yo imagino que
que iba a empezar a anochecer. Como bien sabemos, pues no existía la electricidad o las luces así, pues a lo mejor tienen lamparillitas o algo por el estilo, pero pues muy limitada ahí lo que es la luz. Entonces decían, mejor que se vayan antes de que ya se ponga muy oscuro, que ya no, pues puedan ver, y mejor que ya se vayan a las aldeas, pues para que ya puedan estar seguras estas personas y que más que todo puedan comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Entonces, como que, ¿con qué? Preguntaron, porque pues, ¿con qué comida? Son miles de personas. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esa gente. Obviamente, si estás viendo miles de personas y a ti te dicen, pues, Mari Carmen, tú darles de comer, por ejemplo, y tú, pues, olvídate, voy a tener que ahorrar, pues, mi sueldo de todo el año o de 6 meses o algo para darle comer a toda esta gente, pues es imposible, obviamente, es una locura. Jesús pregunta en el versículo 38, ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Entre todas las personas tenemos 5 panes y 2 pescados. Obviamente, pues no mucho, ¿no? A lo mejor han de comer unas 3 personas de ahí, asumo, yo creo, con 5 panes y 2 pescados, o 4, a lo mejor a lo mucho, pero contra miles, pues estamos muy lejos de ese número. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Imagino que estaban así afuera en el zacate y que se sentaran todos. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Obviamente eran miles, entonces formaban grupos de 50 y 100 grupos más chicos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. ¡Ah! Muy raro, como que de 5 panes y 2 pescados de repente cada persona puede tener una porción. Simplemente elevó su vista al cielo, bendijo la comida y empezó a partir el pan y los pescados y de alguna manera eso se multiplicó. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas grandes, asumo, de lo que sobró de pan y pescado en abundancia. Ni siquiera, que imagino que esas personas comieron hasta estar totalmente satisfechos y todavía sobró. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Entonces estamos hablando de un montón de gente. Imaginémonos 5,000 personas. Casi, casi como una especie de estado, vaya, estadio pequeño. 5,000 personas comieron. Es como un festín, así. Ahora, esto lo vemos y dijimos, oye, pues, qué milagro es este, como que pudo multiplicar la comida, pero también hay un mensaje que va un poquito más allá que eso. Eh, Jesús dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando está siendo tentado por el diablo, que el diablo le dice, oye, pues tú tienes mucha hambre, ya pasaste 40 días sin comer aquí en el desierto, estas piedras transfórmalas en pan, ya que tú tienes un hambre. Y Jesús le dice algo, no solamente de pan comerá el hombre, o sea, el pan físico que nosotros obviamente ocupamos, sino también comerá de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo también Jesús aquí? Jesús está diciendo, aparte del pan físico, yo soy la comida, yo soy el pan del cual ustedes pueden comer. Yo proveo ese alimento espiritual, no solamente el alimento carnal, que obviamente nuestro estómago o nuestro sistema digestivo ocupa, pero también ese alimento físico. Jesús es ese alimento físico que nosotros lo necesitamos para poder sobrevivir. Sí, y cosa aquí que Él va a dar en abundancia para todos, hasta que sobreabunda. Tú vas a poder comer de Él y todavía va a haber para sobrar. Entonces, ese es uno de los mensajes más claros. Sí, que últimamente nosotros ocupamos de Él, como ocupamos nosotros comer 2, 3 veces al día, nosotros también ocupamos de Él. Sí, acercarnos a Él y al igual como la comida, casi, casi, ocupamos a veces acercarnos varias veces al día. ¿Qué pasa? Que de repente nosotros estamos frustrados, tenemos problemas económicos, problemas con nuestra familia, problemas de salud y debemos estar constantemente acercándonos a Él. Esto lo he notado mucho porque de repente con mis amigos, que la mayoría son ateos o agnósticos, como sabrán, pues típico así, de que o no creen en Dios, creen en la ciencia, entre comillas, pero bueno, eso es un tema aparte, o creen en un poder supremo, pero que no saben.
vamos a decirlo así, que son agnósticos, que dicen, mira, no estoy muy seguro, sí creo que hay algo, pero quién sabe. Ok. Pero últimamente casi a todos, a la gran mayoría, los veo un poquito deprimidos, porque me empiezan a decir, que más que todo, ya cuando nos juntamos un poquito más en la noche, ay, Sergio, es que estoy un poco deprimido, no le veo sentido a la vida, solamente trabajar 30 años, jubilarme y esperarme a morir. Sí, o de repente tienen problemas en su relación, pero siento yo que últimamente es un vacío en su corazón, es esa hambre, es algo que ellos están buscando en su corazón y que no satisfacen. Y es por eso que empiezan a decir, ¿qué es la vida? Solamente trabajar. ¿Qué es la vida? Solamente despertarse e irse a dormir en la cama y vivir otro día similar. Sí, es por eso que Dios nos alimenta y nos da eso que solamente Él nos da, esa plenitud, ese alimento espiritual, no solamente físico, pero también espiritual. Así entonces veo a mis amigos un poquito con hambre, y muchas veces les cuento a Jesús, a veces unos sí escuchan, otros no tanto, pero últimamente esa es la respuesta. Sí, nunca se los quiero decir tan directamente, pero yo les puedo decir, ¿por qué crees que yo muchas veces no batallo con eso? Porque Jesús sí me llena. Sí, pero bueno, ya es un poquito ahí, pues cada quien, Dios va tocando la vida de cada uno poco a poco. Luego, Jesús camina sobre el agua, que es otro de los milagros que también hizo. Versículo 45. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaron a la barca y comenzaran a cruzar el lago hasta Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa, ya después de que la gente comió. Después de pedirse a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, posiblemente ya estaba muy oscuro por lo mismo, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Recordemos que Jesús se fue a orar solo. Entonces, imagino que los discípulos se fueron a la barca, estaban en el agua y él estaba pues en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, obviamente en plena noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Sí, su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Sí, yo imagino que estaba muy oscuro y de repente pues, están con las olas, con el agua, con la tormenta, con el aire. Posiblemente no pueden ver bien por lo mismo. Sí, pues me imagino que hay mucho, pues neblina o viento así, y de repente ven una figura oscura, asumo, caminando sobre el agua y empiezan a decir, pues, ¿qué es eso? ¿Es un fantasma? Porque obviamente, pues, una persona pues, no puede ser, es un fantasma o algo, o que estamos viendo, se empezaron a asustar. Sería la primera impresión. Si tú ves algo así, una sombra que está caminando en el agua, pues tú dirías, oye, pues, ¿qué es esto? Olvídate. Pues te vas corriendo casi, casi. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. ¿Sí? Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes que acababa de suceder hace unas horas, ese mismo día, vamos a decirlo así, pues tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Últimamente, Jesús está caminando sobre el agua. En el libro de Marcos no describe todo lo que pasó, más que todo con el apóstol Pedro, pero últimamente con Jesús todo es posible. Todo es posible. Sí, a lo mejor nuestra intención no es caminar sobre el agua propiamente, pero si buscamos algo y ponemos nuestra fe en Jesús, todo es posible y nuestros miedos, a lo mejor si tenemos problemas con nuestros vicios o algo, debemos de poner nuestra fe en Jesús y no tener miedo. A veces se nos llena de miedo el corazón o de angustia en ciertos casos, pero podemos poner nuestra confianza en Él totalmente. Y como viene la tormenta, como estaban los discípulos en medio de la tormenta y tenían miedo y se acerca Jesús y vaya, pues se sacan de onda, como dicen. Sí, como quiera podemos descansar en Él, porque en medio de la tormenta Jesús camina y en medio de la tormenta Él nos puede dar paz. Y últimamente, como dice el versículo 51, se subió a la barca y el viento se detuvo. Nuevamente hizo un milagro con la naturaleza propiamente. Sí, entonces, al subir la barca, la tierra, vamos a decirlo así, o sea, el planeta le hace caso y el viento se detiene inmediatamente.
como comentaba en ocasiones anteriores, Jesús tiene dominio sobre cuatro cosas y son los cuatro problemas que nosotros tenemos. Nosotros pecamos y Él tiene autoridad para perdonar pecados. Nosotros nos enfermamos y Él curaba enfermos, Él cura enfermos. Sí, nosotros morimos, sí, y Él resucitó a Lázaro, resucitó a la niña y pues obviamente su propia resurrección. Y también Él tiene capacidad para controlar lo que es el medio ambiente, la naturaleza, huracanes, terremotos, incendios. Entonces, las cuatro cosas malas que nosotros experimentamos en nuestra vida, pecado, enfermedad, muerte y desastres naturales, Jesús en su vida propia tuvo dominio sobre eso, aclarando que, oye, tengo control sobre todos estos males que hay en el mundo últimamente. Sí, y también quisiera recalcar aquí lo del versículo 52. Sí, a veces es difícil entender un poquito la palabra de Dios. Eso me lo ha comentado varias gente que dice, es que leo la Biblia y no la entiendo muy bien. Y generalmente eso es normal. Y yo también, la primera vez que leí la Biblia, y más que todo el Viejo Testamento, que es un poco más difícil, pues es difícil entender los mensajes, entender los mensajes. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo cuando lean la Biblia solas, tres cosas, vamos a decirlo así. Uno, que siempre oren al inicio de su lectura, siempre oren porque eso les ayuda un poquito a tener más entendimiento. Últimamente el Espíritu Santo es el que te va revelando el mensaje poco a poco y siempre es bueno orar para tener ese corazón abierto y que Dios te pueda revelar el mensaje que tiene para ti en ese momento que vas a leer la Biblia. Dos, y uso un poquito más físico, recomiendo que usen una versión un poquito contemporánea. En la lengua de habla hispana o en Latinoamérica, la versión más común que se usa es la Reina Valera de 1960, pero es una versión bien antigua, si la han leído, con un español bien antiguo, algunas palabras no las entendemos o el significado ya ha cambiado a lo largo de las décadas. Por eso siempre recomiendo que usen versiones un poquito más modernas, tal como esta, que es la nueva traducción viviente, para entender bien el mensaje que está traducido al español que nosotros usamos hoy en día. Y como tercer punto, que es básicamente lo que estamos haciendo ahorita, es a lo mejor un estudio bíblico para ir digiriendo poco a poco entre todos pues, los mensajes que hay aquí del Evangelio. Por eso también el versículo 52 dice, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y en ocasiones así pasa, o sea, a veces no entendemos el mensaje, lo leemos, pero no nos entra muy bien. Y a veces es cuestión de tiempo, de orar, cuestión de tiempo, a veces volver a leer tiempo después y poco a poco Dios te va revelando lo que es el mensaje. Luego pasamos aquí al versículo 53. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Entonces toda la gente vaya, pues iba acercando a él con los enfermos en camillas. Ujú. Porque donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, o sea, vaya, pues poblaciones un poco más grandes hasta poblaciones chicas, le daban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, o sea, la pura orilla. A todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Entonces iban todos los enfermos y simplemente con tocarlo, ni siquiera vaya, su cuerpo, sino la ropa. Pues tú dices, pues lo estoy tocando, no, quién sabe, simplemente rozando el textil, la ropa, ni siquiera vaya, su piel. Ellos eran sanos. Entonces, era algo impresionante de ver y más que todo era porque era la fe de estas personas. Obviamente el poder de Jesús, pero la fe de estas personas que dicen, aunque roce la ropa, ellos quedaban sanos. Entonces es por eso que es importante para poner nuestra fe en Él últimamente. Luego vamos a empezar aquí con el capítulo 7 de Marcos. Jesús enseña acerca de la pureza interior. Sí. Versículo 1. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Es típico, hasta nosotros, bueno, en México obviamente también nos lavamos las manos. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos.
como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Obviamente los judíos, tanto en la ley vieja de Moisés como a lo largo de la historia, sí, ellos tenían tradiciones muy arraigadas en sus pueblos y los fariseos, que eran maestros de la ley religiosa, que conocían todas las leyes y eran expertos en eso, las intentaban obviamente seguir al pie de la letra, tal cual. Ahora, también recordemos, a veces cuando leemos la Biblia pensamos que todo pasó así como que, pues a lo largo de pocas décadas, como que todo fue así como en línea recta, pero últimamente desde Moisés, que es el Viejo Testamento, al nacimiento de Jesús pasaron aproximadamente 1500 años. Entonces, estamos viendo que la Biblia realmente se escribió a lo largo de más de 1500 años. Ujú. Entonces, eso para que tengan un poquito de referencia. La ley de Moisés era una ley antigua en aquel entonces. Estamos hablando que se escribió hace 3500 años a partir del día de hoy y Jesús nació hace 2000. Entonces, cuando ellos hablaban de Moisés, pues hablaban de alguien de hace mucho tiempo atrás. Por eso ya tenían leyes muy arraigadas en su tradición. Y luego aquí vamos, versículo 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Más que todo, en cuestión de higiene, pues también era una ceremonia religiosa, una tradición antigua. Ujú. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ujú. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Sí, entonces aquí Jesús le estaba reclamando muy fuerte a los fariseos, que eso lo hizo en muchas diversas ocasiones a lo largo de todo su ministerio. Él decía, obviamente venían los fariseos, pues hacerle esa pregunta, pero en manera de ataque, oye, ¿por qué tus discípulos no siguen esta tradición antigua del pueblo judío? Y obviamente Jesús decía, hipócrita, sí. Tú siempre dices que alabas a Dios con tus labios, sí lo dices, pero tu corazón está muy lejos de Él. Realmente tu espíritu está muy lejos de Él. Sí, enseñan todas estas ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Todas estas tradiciones arraigadas a lo largo del tiempo como si fueran tal cual mandatos de Dios, pero ¿qué estás haciendo realmente? Como que abre los ojos. Sí, reemplazan la ley de Dios, sí, que es la ley sagrada de arriba, con su propia tradición humana inventada. Entonces, por ejemplo, dicen, o sea, este ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, respétalos. Y eso es una ley que viene directamente ahí del Viejo Testamento, claramente. Pero ¿qué dices? Oye, no, es que yo le voy a dar lo que a ti te corresponde, se lo voy a dar a Dios. Entonces es una tradición que ellos obviamente pues le sacaban la vuelta de manera hábil, ¿sí me explico? Decía, no, no, dáselo a Dios en lugar de tu padre y de tu madre. Posiblemente, y nosotros asumiendo, pues era darlo a la sinagoga, donde obviamente lo usaban los fariseos, que, pues, obviamente administraban las sinagogas. Entonces, era como un arma de doble filo, ¿sí me explico? Suena muy bien, suena una tradición buena, pero últimamente es para desviar lo que es la ley de Dios pura, que era honrar al padre y a la madre. Entonces, era una farsa, eran hipócritas. Alababan a Dios con la boca, pero realmente su corazón estaba totalmente en otra parte. Luego, versículo 14. Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen.
todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Sí. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Obviamente nosotros sabemos, y eso es científicamente comprobado, que si comemos algo que está descompuesto o en mal estado, obviamente nos vamos a enfermar. Sí, pero Jesús no se refería a un estado físico, médico, vamos a decirlo así. Se refería a un estado espiritual. No es lo que comes, sí, sino lo que sale de tu boca, sí. Eso es lo que contamina el corazón, el corazón. El corazón. Sí, es ingenuoso, sí, es torcido el corazón. Por eso muchas veces escuchamos la típica frase, y yo la he escuchado toda la vida, la típica frase que suena muy bonito, sigue tu corazón. Oye, ¿qué quieres para estudiar? Tú sigue tu corazón. ¿Con quién te quieres casar? Tú sigue tu corazón. ¿Qué quieres hacer? Tú sigue tu corazón. Síguete a ti mismo. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Cuidado con ese corazón, porque ese corazón puede ser maligno, ese corazón puede ser torcido. Esas intenciones que tienes en tu corazón no siempre son buenas y en muchas ocasiones son malas o son torcidas o son desviadas. Cuidado con ese corazoncito que nosotros tenemos porque muchas veces nos tropezamos bien feo con ese corazón. Sí, y de lo que y de lo que nosotros decimos que sale de nosotros es como está nuestro corazón. Versículo 17. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la palabra, con la parábola que acaba de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, sí, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, o sea, afuera, sí, o sea, entra y sale, vamos a decirlo así. Al decir eso, aclaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Sí, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, sí, lo que sale, y más que todo lo que sale de nuestros ojos, de nuestra boca, de lo que decimos, sí, de lo que vemos, sí, lo que sale es lo que realmente contamina nuestro corazón, que nuestra alma, nuestro espíritu. Pues adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, y obviamente eso lo sabemos. La inmoralidad sexual, ¿cuántas veces se te han ocurrido pensamientos raros, inmorales sexuales? Oye, voy a ver películas pornográficas o videos, o ya viste a esta persona, déjame le mando un mensaje, cosas así, sí, de nuestro corazón, de nuestro deseo, sí, sexual torcido, sí, el robo. Oye, fíjate, pues no me están viendo, vamos a quitar el billete o no lo voy a decir, o sí, el robo, sí, el asesinato, obviamente eso son cosas mayores, hablemos de hacerle daño a alguien, el adulterio, que es obviamente parte de la moralidad sexual, la avaricia, oye, déjame quedarme con el dinero, no le voy a pagar al otro, me lo voy a quedar yo, la persividad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo también. Eso muchas veces no lo vemos como malo el orgullo. Dicen, no, pues una persona que tiene autoestima alta o es orgullosa y se siente bien. Pero también, ¿cómo era Jesús? ¿Era muy orgulloso o era humilde? Él iba y servía a la gente. Él iba y le limpiaba los pies a los pobres, a los más necesitados. Sí, él siendo el Hijo de Dios, el ser más grande, el Rey de Reyes, él sí iba a la persona más chiquita, a la más humilde y vaya, le lavaba los pies. Entonces, todos estos deseos, al final del día, han salido a nuestro corazón, todos estos que está diciendo. Inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, avaricia, perseveridad. Si todo eso puede salir de nuestro corazón, cuidado con ese corazón. El orgullo y y la necedad. Si cuando estamos tercos, 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 si no queremos escuchar, si tenemos el corazón endurecido, la necedad también sale de nuestro corazón, de nuestro interior. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son los que contaminan. Entonces, cuidado con ese corazón. Por eso, muchas de las personas dicen, no, es que yo confío en mí mismo, en mi corazón, en mi interior. Yo confío en esto, en lo que me dice esto. Ojo, cuidado con eso, porque eso, de ahí salen muchos malos pensamientos, ni se diga. Sí, donde debemos de confiar y poner nuestra fe y basar nuestra existencia es en Jesús, es en Dios, no en nosotros mismos o en nuestro corazón o en lo que nosotros sintamos, ¿sí? Sino más que todo en lo que dice Jesús. Ceder eso, ceder nues- nuestra propia voluntad, nuestro corazón, nuestro propio ser, cederlo a Él, decir, ¿sabes qué?
No me voy a seguir a mí mismo y mis propios deseos, sino te voy a seguir a ti. Sí, quitar ese corazón de carne y poner un corazón espiritual de Jesús, básicamente, y seguir lo que Él dice más que todo. ¿Por qué? Porque si usamos nuestra propia carne, nuestro propio corazón, vamos a caer en malos caminos, como posiblemente ya lo han experimentado anteriormente. Luego vemos otra historia, la fe de una mujer gentil. Recordemos que las personas gentiles son los que no eran judíos, vamos a decirlo así como extranjeros. Siempre eran vistos como menos en el pueblo judío, porque pues, obviamente eran, no, pues son extranjeros, no conocen sobre la palabra, hay que tener cuidado, no te mezcles con ellos. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Yo imagino que de cierta manera buscaba algo de privacidad, pero obviamente mucha gente lo seguía. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija. Sí. Entonces fue la mujer gentil, aunque ella no era judía, y dijo, ¿sabes qué? Tengo este problema con mi hijita. Sí, está endemoniada, por favor ayúdame. Como la mujer era gentil, nacía en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, y aquí hay que tener cuidado un poquito, vaya, vaya, no cuidado, pero prestar especial atención al mensaje. Primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos, o sea, el pueblo, pues el pueblo de Abraham, a los israelitas. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Entonces, vamos a continuar leyendo y luego aquí vamos a aclarar este versículo en particular. Versículo 28. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer la sobra del plato de los hijos. Versículo 29. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Versículo 30 y el último. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Entonces, vamos a ver un poquito lo que pasó y qué está sucediendo aquí. Obviamente, a primera instancia, yo la primera vez que lo leí dije, ay, jole, pues Jesús sonó como muy, muy duro con esta persona. Sí, que esta persona, pues gentil o extranjera, vamos a decirlo así. Le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. En otras palabras, como que pues, refiriéndose a esta persona como un perro, como un animal. Entonces, ¿pero qué está sucediendo aquí? De cierta manera, Jesús está midiendo su fe. Está diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer esta comparación. No está bien para tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros para empezar a probar su fe, para empezar a ver cómo reacciona con esto. ¿Y la mujer cómo reacciona? Que es básicamente el versículo 28. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros, ujú, que están debajo de la mesa se les permite comer la sobra del plato de los hijos. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús de cierta manera está moviendo los hilos para ver la respuesta de esta mujer y ver que sea la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Humildad. Sí. La mujer que dice, ay, no, me insultaste, ya me voy, o yo, como yo soy esto, yo soy lo otro, ¿cómo puede ser? La mujer posiblemente se agache y dice, sí, lo reconozco, no soy absolutamente nadie, sí. Yo no tengo un corazón orgulloso o así. Está bien, lo reconozco, yo no soy absolutamente nadie, sí. Pero permíteme de perdido este favor. Humildad, sí, humildad más que todo. Aquí estamos viendo, la respuesta de la mujer fue humildad, sí. ¿Y Jesús qué dice? Bingo, buena respuesta, sí. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido vaya, pues de tu hija. Aquí la lección para nosotros es, debemos acercarnos a Jesús con humildad, muy diferente a como eran los fariseos. Los fariseos llegaban como si fueran así el jefe de jefes, así. No, yo soy el fariseo, yo conozco toda la ley, todas las tradiciones, me las sé. Casi, casi soy de las personas aquí, pues soy de los más cercanos a Dios o de los más arriba, inclusive también en estatus social humano. Personas muy orgullosas, muy alzadas. Y Jesús no le gustaba ese tipo de personas. Le decía, no, 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 ese tipo de personas no. Tienen que ser personas humildes.
humildes, decir, sí, Señor, lo reconozco, no soy nadie, Señor. Sí, Señor, lo reconozco, pero si me pudieras ayudar conforme tú quisieras, aunque sean unas migajitas que puedas así de la mesa darme, yo estoy más que suficiente, humilde. Y eso es como nos debemos acercar a Dios, sí, con humildad. Nunca, oh, mira, yo soy cristiano, tengo muchos años, he leído la Biblia muchas veces y yo soy muy bueno. Si me comparo con otras personas, yo soy más arriba. No, ese tipo de pensamientos o vaya, de corazones no funcionan con Dios. Los aborrece como aborreció a los fariseos en aquel entonces. Tenemos que llegar humildes, si sabes que Dios ocupo de ti. Sé que estoy en un camino, sé que he batallado. Si me puedes ayudar, ocupo de ti. Tengo mucho que aprender y todos nosotros ocupamos mucho que aprender, pero llegar con ese corazón humilde, sumiso, no orgulloso y alzado. Ujú. Entonces aquí seguimos con Jesús sana a un sordo. Versículo 31. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con el defecto del habla. Sí, tanto no podía escuchar, sordo, como no podía hablar. ¿Se me explico? Yo imagino, pues muchas veces va de la mano las personas sordas, como no pueden escuchar, muchas veces también batallan para hablar por lo mismo, porque pues nunca han podido escuchar bien tampoco. La gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Sí. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Ujú, y le tocó la lengua del hombre. Mirando el cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrense, tanto los oídos como la lengua, sí. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Que eso era raro, ¿sí me explico? Una persona sorda que a lo mejor nunca pudo escuchar bien o no escuchó por absoluto, ya podía hablar con plena claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz, obviamente. Pues él decía que no lo dijeran, pero obviamente pues los rumores pues se iban esparciendo. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y de la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Entonces vemos otro milagro donde Jesús ayuda a la persona sorda y vamos a decirlo si muda o que batallaba para hablar. Ahora, muchas veces Dios curaba, por ejemplo, personas que estaban ciegas. O sea, vaya, pues vemos cómo los va curando de los 5 sentidos, vamos a decirlo así, de la vista, del oído, de la lengua. Pero últimamente Jesús hace esto. Jesús abre nuestros oídos también de manera espiritual. Sí, empezamos a escuchar la palabra, sí. Empezamos a escuchar y decimos, oye, ¿sabes qué? Antes era sordo, no escuchaba nada. Sí sabía de Jesús y la cruz, pues por tradiciones cristianas, católicas en México, pero no lo escuchaba, sí. Y ahorita ya lo estoy escuchando. Jesús abre nuestros oídos también, abre nuestros ojos también. Antes no veíamos nada, vivíamos en pecado, vivíamos, todo está bien, soy buena persona. No pasa que salga en la noche, me emborrache o que tenga sexo con diferentes personas. Digo, en la sociedad eso es pasable, no es nada malo, pero últimamente nos quita la venda de los ojos y dice, uy, estoy yendo contra la voluntad de Dios. El hecho de estar borracho totalmente y hacer todo este tipo de pecados nos quita el velo de los ojos y vemos el mundo espiritual, sí. Y al igual nos hace hablar también. Antes a veces pues no hablábamos, no compartimos la palabra, nos quedamos callados o no sabemos, pero de repente Dios nos da ese empuje para poder hablar y decir, ¿sabes qué? Voy a compartir la palabra. Sí. Entonces, tanto Jesús hace vaya, pues estos milagros físicos, o sea, médicos, vamos a decirlo así, pero también hace estos milagros en nosotros de manera espiritual, como comentaba. Nos abre los oídos, nos abre los ojos, sí. De eso posiblemente lo he notado conforme ha pasado el tiempo. De repente ciertas cosas que ustedes no percibían ya las empiezan a percibir. Oye, estas cosas que la sociedad acepta como normales, espiritualmente están mal, van en contra de la voluntad de Dios. Últimamente,
están diseñadas para nuestra destrucción. Se ven bien a primera instancia. El hecho de emborracharte a lo mejor en una boda, pues se ve bien, disfrutas de la fiesta, juju, pero últimamente es alejarte de Dios, alejarte de su voluntad y muchas otras cosas también. Vicios, por ejemplo, también enojos. Por ejemplo, el hecho de enojarte, pues obviamente no te van a meter a la cárcel si te enojas de manera constante con tu familia y amigos, pero también van endureciendo tu corazón. ¿Qué pasa? Te quitan el velo de los ojos. Cosas que estaban normal o eran aceptables o estaban bien, pues oye, ahora están mal. O sea, decirlo así. Entonces, vamos a parar aquí en el último versículo, aquí versículo 37 de capítulo 7 de Marcos, de lo de lo que nos enseñó Jesús, aquí propiamente. Y vamos a pasar aquí pues, a la última parte del estudio de los últimos 10 15 minutos. Voy aquí a parar la pantalla y voy a hablar un poquito, vaya, pues en este tema es para hacerlo aquí un poquito más, vaya, de manera abierta. Voy a hablar sobre un tema en particular y uno es, y esto lo hago más que todo porque posiblemente vaya, que se hayan topado con esto y en un futuro se lo topen cuando prediquen un poquito la palabra de Dios con sus amigos, las pruebas contra Jesús o contra la Biblia en sí. Eso, pues obviamente muchas personas ateas, algunos saben de estas como, bueno, no pruebas, como cuestiones que existen, que dicen. Ujú. Ah. Unos, por ejemplo, dicen, oye, ¿sabes qué? Em, pues, son varias pruebas o vaya, cuestiones que ellos comentan, pero unos dicen, por ejemplo, dicen, es que Jesús es una leyenda, es una persona inventada, ¿si me explico? Es una leyenda que se fue creando conforme fueron pasando las décadas, los años, etcétera, pero posiblemente no existió, es algo que se inventó la sociedad para poder controlar la sociedad, que muchos dicen, la religión está hecha para controlar las masas. Y últimamente algunos creen, no, pues la iglesia es para agarrar dinero, cuestiones por el estilo. No dudemos que a lo largo de la historia de la humanidad, la religión haya sido pues para meterse en guerras, para ciertas agendas políticas, etcétera. Pero independientemente de esas agendas políticas, sí, existe lo que es la Biblia, el mensaje de Jesús. Y siempre hay que enfocarnos en ese mensaje. Dos cosas. Jesús sí fue una persona que existió históricamente. El más del 99% de los historiadores serios e inclusive ateos que no creen en la divinidad de Jesús, sí reconocen a Jesús como una persona que sí existió. Es como decir, Benito Juárez existió. No, es una fantasía que se inventó. Sí, Benito Juárez existió. Jesús de Nazaret sí existió. Y eso vaya, lo puedes corroborar, vaya, investigando. Básicamente todos los historiadores, incluyendo los que no creen en la divinidad de Jesús, reconocen a Jesús como una persona que sí existió propiamente. Ahora, yo una vez escuché, y a lo mejor ustedes se van a escuchar en un futuro, que dicen, esa historia de Jesús lo tomaron y normalmente agarran vaya, es un mito egipcio que se escribió aproximadamente igual como unos 1500 años antes de Cristo. Sí, dice, no, es una historia que está basada en los egipcios y que luego la adaptaron a Jesús, si me explico. Pero es una historia que existía en los egipcios, entonces pues simplemente como que la modificaron y la adaptaron a Jesús, donde había una persona que había nacido, que fue asesinada y que últimamente renació. Entonces dicen, ese concepto ya existía y simplemente lo adaptaron a Jesús. Si ustedes leen sobre eso en particular, que es ese mito egipcio de Osiris, que era un dios egipcio que se llama Osiris. Ustedes lo pueden googlear en internet. Y dice, no, es que Osiris nació. Entonces, el hermano de Osiris mató a Osiris y lo cortó en 14 diferentes pedazos, Osiris. Y su hermana lo quiso resucitar, entonces juntó 13 pedazos de los 14 y Osiris resucitó. Y ese es como que el mito egipcio de los cuales muchos ateos se basan, de que, oye, pues eso se basó en Jesús. O sea, se basaron de ese mito de hace muchos años atrás y lo usaron para Jesús. Pero si tú lees sobre eso, ¿qué estás leyendo? No estás leyendo pruebas históricas concretas, duras, de personas reales que vivieron. Estás leyendo mitología. Eras una vez, hace muchos tiempos, casi casi tipo Guerra de las Galaxias, en un lugar muy lejano, quién sabe en dónde, existió Osiris, donde lo partieron en 14, ok, juntaron 13 pedazos y renace. Pues eso es mitología. Obviamente eso es algo
que no pasó, estás leyendo mitología. Eras una vez seres mitológicos inventados. Jesús es muy diferente. Jesús es una persona real que sí existió, que vivía en Nazaret, que nació en Belén, que iba a Jerusalén, lugares específicos que hoy en día existen, puedes visitar a Google Maps. Oye, que lo capturaron en el jardín de Getsemaní, te puedes ir en el Google Maps y decir, en este jardín, en esta zona lo capturaron, aquí más o menos lo crucificaron, aquí fue más o menos donde lo bautizaron, lugares reales, concretos que hoy podemos visitar hoy en día y pararnos ahí mismo. Entonces, esas cuestiones que dicen que se basa en historias pasadas, hay que ver qué estás leyendo. Estás leyendo una historia pasada, pero que nadie tiene que ver con los sucesos reales, concretos que sucedieron. Los ateos a veces lo usan porque, pues bueno, pues te vas a lo largo de historia, agarras alguna historia que se parezca un poquito y lo intentas adaptar, o sea, forzar a esto, pero son cosas muy, vaya, muy diferentes. Y la otra prueba o cuestiones que dicen los ateos en contra de Jesús vaya, pues es propiamente la Biblia. Dicen, esos libros de la Biblia fueron escritos cientos años después de que Jesús, vaya, murió o de que Jesús resucitó. Entonces fueron realmente historias que se fueron creando cientos años después. A lo mejor Jesús sí existió, pero fue como una especie de leyenda que se fue construyendo poco a poco y que últimamente cientos de años después se crearon estos evangelios y la gente cree en ellos. Pero igual, la evidencia que se tiene concreta y dura y histórica con documentos, pergaminos escritos en griego de hace muchos años atrás, es que el libro de Mateo, a lo que nosotros los seres humanos sabemos, históricamente comprobado y científicamente comprobado, es que se escribió en el año 70 aproximadamente. El Evangelio de Mateo y Lucas se escribió en el año, vaya, es 70, 80 y 90. 80 y el libro de Juan 90. Y eso hay pruebas duras, históricas, o sea, ya esta evidencia científica dura de que estos evangelios sí se escribieron a los relativamente pocas décadas de que Jesús resucitara, donde todos sus discípulos estaban pues actualmente vivos y podían escribir vaya, pues, de los acontecimientos que ellos vieron. Yo solamente les paso aquí algunas pruebas que dicen los ateos para argumentar que Jesús no existe. Y estos son como pues las respuestas a esas pruebas que hay. Ahora, muchas veces las personas últimamente no es tanto de que si hay pruebas o no, últimamente es que no quieren creer, ¿se me explico? No quieren ceder su corazón. Dicen, no, es que yo no creo que haya un Dios, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que yo quiera, mi propio corazón, mi propia voluntad. No quieren ceder su vida, sí, ceder su alma. Entonces, a veces no son tanto cuestiones científicas o así, sino es más como una cuestión espiritual. Sí, donde pues no quieren ceder, si me explico. Una de las preguntas que una vez un pastor decía, hagan esta pregunta y ahí te das cuenta si es algo espiritual. Dice, si el cristianismo fuera 100% correcto, que tú asumieras, oye, Cristo sí nació, resucitó, hizo esto y es 100% correcto lo que está diciendo, ¿creerías en él? ¿Lo seguirías? Y hay personas que dicen, no. Entonces ahí ya son personas bloqueadas, ¿sí me explico? Que dicen, aunque sea cierto, no. No lo quiero seguir. Entonces, ya es ya no es una cuestión de pruebas, sino ya es una cuestión espiritual de que están cerrados y dicen, no, es que yo no lo quiero aceptar, aunque sea verdad. Y hay personas que dicen, pues si es verdad, yo sí lo aceptaría. Y fue donde ya bueno, pues normalmente les dices, mira, te recomiendo que leas los evangelios para que aprendas un poquito más de él. Y bueno, pues ya voy a abrir un poquito aquí lo que son los micrófonos para que puedan ustedes hablar. Si quieren hablar sobre este tema o cualquier otro tema, bienvenidos. Al igual, para esto, pues si quieren quitar lo que es el mute al micrófono, levantar la mano si quieren o escribir aquí en el chat y con gusto aquí pues podemos contestar. No sé si alguien quiera compartir algo. Pues estoy inmensamente agradecido, ¿eh? Ujú. Agradecida por haber conocido a Jesús, los beneficios que tenemos, el que Él haya dado su sangre por nosotros, y me da esperanza de vida, me da esperanza de mejorar la vida de mis hijas, de recibir sus bendiciones. Entonces es un bendito privilegio el haberlo conocido y a través de que estoy estudiando la Biblia en grupo, pues aprendo más y se fomenta más mi fe. Sí.
Sí, totalmente. Es una gran bendición tener esa fortaleza, porque si no estamos solos espiritualmente y no, no sé, yo siento que pasan nuestras vidas, pasan los años y nos sentimos vacíos de cierta manera, sin esperanza muchas veces, solos, espiritualmente hablando. Y es una pues gran bendición contar pues con Jesús, con su vida, con su testimonio, con los evangelios y el amor de Dios también en general. No sé si alguien más quiera comentar algo en particular, al igual si, pues, si quieren hablar, levantar la mano. No sé si alguien quiera comentar algo así al respecto. Perfecto. Bueno, pues en este caso vamos a dar de concluido aquí lo que es vaya, pues el estudio. Como siempre, me dio muchísimo gusto aquí pues, platicar con ustedes y nos vemos el próximo martes. Vamos a orar ahorita pues para terminar. Padre Santo, gracias Señor nuevamente por este estudio, Señor, por el libro de Marcos también, por el testimonio que él escribió hace tiempo, Señor, por todas esas parábolas que tú hiciste, todos esos milagros, cuando caminaste sobre agua, sobre los panes y los pescados, cómo multiplicaste la comida y que también tú eres comida espiritual, Señor, sobre cómo pudiste curar a la persona que era sorda y muda, Señor, cómo tú también puedes abrir nuestros oídos. Muchas gracias por todas esas enseñanzas que hoy en día nos enriquecen, nos dan esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Que tengan buena semana. Muchas Nos. gracias. Bye, hasta luego, Nayeli. Bye bye.